Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este segundo conversatorio que estamos realizando. Esperamos que estén realmente muy bien y bueno, que podamos pasar entre todos un buen rato hablando de historia, ¿no? Que es lo que nos convoca en este día y particularmente de un tema bastante reciente, bastante conocido, pero que igualmente queríamos darle una mirada histórica. Estamos acá reunidos, somos, para quienes no nos conocen, para quienes no hayan estado presentes en el anterior conversatorio, somos 4 amigos, ¿sí? Que nos hemos conocido estudiando historia y bueno, estamos llevando en este momento adelante este proyecto, ¿sí? Así que brevemente paso a presentarnos a cada uno de nosotros para que nos puedan conocer un poco. Estamos aquí, en primer lugar, el compañero Santiago Musachi, ¿sí? Ya Hola, recibido hola Tommy, profesor de ¿cómo andás? historia. ¿Todo bien? Santi, ¿todo bien? Muy bien. En segundo lugar tenemos acá a la compañera Carla Fernández, transitando ya las últimas materias del profesorado de Historia. Hola Tommy, Tenemos hola también, chicos, ¿cómo va? en tercer lugar, a Elena Luján Coria, profesora de folclore y también cursando las últimas materias del Hola a profesorado de todos. Historia. Hola Hola, Lu. Luján. Y bueno, un servidor, Tomás Oñate Rútolo, también terminando la carrera de Historia y ya ejerciendo como docente con algunos módulos. Así que bueno, el tema que vamos a tratar a grandes rasgos es la crisis del 2001, es el tema que nos convoca hoy en día, un tema histórico que es bastante reciente, ¿sí? Se corresponde al campo de la historia reciente, es muy conocido por gran parte de la sociedad argentina, en gran medida porque muchos vivieron ese momento y lo han podido transitar en carne propia, como quien dice. Igualmente, la idea central no es quedarnos únicamente con el 2001, ¿sí? Sino que vamos a hacer un trayecto previo para comprender qué fue, cuáles fueron los desencadenantes que llevaron al estallido de la crisis social y económica y política en el 2001. ¿Por qué? Porque entendemos que lo que ocurre en el 2001 es el estallido de una crisis que ya venía desarrollándose, desde bastante tiempo antes. Por lo tanto, Más o menos a vamos a partir hacer del una... 76, con las primeras cuestiones políticas, las medidas políticas y económicas tomadas. Exacto, exacto. Por eso vamos a ir desarrollando grandes rasgos, aspectos de esa época, ¿sí? A la vez que vamos a hacer una contextualización y bueno, lo vamos a ir charlando entre todos. Bien, ahora concluida esta pequeña introducción, le damos la palabra a Santiago Musachi, por favor, para que ya demos inicio al conversatorio. Muchas gracias Tommy, te agradezco un montón por la presentación. Sí, yo me voy a encargarme más que nada un poquito de lo que es la contextualización, ¿sí? A nivel mundial y a nivel latinoamericano del tema que estamos viendo. Como dijiste vos y en la presentación, vamos a hacer un recorrido previo, ¿sí? Sobre las disposiciones políticas que se tomaron y que tuvieron un impacto brutal en las pésimas condiciones económicas y sociales que condenaron básicamente al gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. Pero nosotros tenemos en cuenta que este tema no lo podemos analizar de manera aislada, sino que tiene mucho que ver lo que pasó en el mundo y, como dije antes, también precisamente en nuestro continente, ¿sí? Por lo cual, esta temporalidad analizada vamos a empezar desde 1976 o 1975. Los autores que yo utilicé para esto, por un lado es María Dolores Bejar, ¿sí? Que es Historia del siglo XX. También vi unos capítulos de capítulo 10 y capítulo 11 de Luis Sanata, Historia de América Latina. Mm. Y también utilicé el texto de La contemporaneidad, algo más reciente, el siglo XX, ¿sí? De Jorge Saborido, ¿sí? Bueno, empezando con Bejar, que habla un poquito de lo que es la tercera etapa de la Guerra Fría, que empieza a partir de 1975, lo que marca la autora básicamente es que el clima de distensión que tenían las dos superpotencias, más que nada Estados Unidos y la Unión Soviética, se empieza a encarecer, principalmente por las revoluciones que van a suceder en el tercer mundo, ¿sí? Con distintas cargas ideológicas que va a afectar de manera desigual las relaciones de fuerza entre las dos superpotencias, ¿sí? Más que nada, empezando por el caso de Estados Unidos, la derrota de Vietnam para el vecino del norte fue una dura derrota porque fue la instauración de regímenes comunistas, ¿sí?
en toda la región de Indochina. Además, hay que también tener en cuenta que hay instauración de un bloque marxista, ¿sí?, en el Cuerno de África, y hay una descolonización de la África portuguesa, ¿sí? Para el caso de la URSS, le afecta mucho el tema del acuerdo de paz que va a tener tanto Palestina e Israel en Campo David, ¿sí? Y la dura resistencia religiosa afgana en la invasión que ellos hacen hacia dicho país, ¿sí? Ahora bien, no solamente había una incogobernabilidad del tercer mundo, ¿sí?, sino también que sus dos sistemas económicos empiezan a fragmentarse o empiezan a encontrar sus pequeñas fisuras. Por un lado, Estados Unidos con su sistema capitalista empieza a dejar atrás esa etapa de crecimiento económico sostenible, que fue lo que es la edad de oro del capitalismo desde 1945 a 1973, para entrar en un periodo de estancamiento y bruscas fluctuaciones, ¿sí? En el caso de la URSS, lo que va a pasar es que con su economía central rígida, planificada y burocrática, empieza a tener cada vez menos ingresos y además de tener problemas estructurales y promover el desarrollo tecnológico y científico del país o del bloque en sí socialista, con los pocos ingresos que generaba, los distribuía para generar zonas de influencia y difundir la revolución proletaria mundial, ¿sí? Esto generó en los años 80, más que nada, la intromisión dentro de las dos superpotencias, nuevas miradas, ¿sí? En el caso de Estados Unidos podemos encontrar a los neoconservadores bajo la figura de Reagan, ¿sí?, que manifestaban una combinación de un sistema económico neoliberal, ¿sí?, combinado con el creciente protagonismo, ¿sí?, de centros académicos no universitarios que se manifestaban más que nada en el terreno cultural y en la política exterior, ¿sí?, y que tenían estas instituciones, ¿no?, ciertas contactos, ciertas vinculaciones, ¿sí?, con el mundo de los negocios y los medios de comunicación. Por el lado de la URSS vamos a encontrar que la designación de Gorbachov como secretario general del Partido Comunista Soviético. Básicamente, Gorbachov va a querer achicar el aparato burocrático soviético, ¿sí?, y que se abran nuevos mercados, ya que era una estructura bastante proteccionista y bastante cerrada, la Unión Soviética, para la intromisión, ¿sí?, de capitales extranjeros, a través de la Glasnost y la Perestroika respectivamente. Sin embargo, esto no se va a poder cumplir porque el aparato burocrático soviético no se lo va a permitir, ¿sí? Y lo cual cada vez va a costar más esa ficción de paridad que va a tener la Unión Soviética con Estados Unidos, sumando además las necesidades de la población y la falta de compromiso ideológico, lo cual genera una crisis moral desde el punto de vista, obviamente, ideológico, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasaba en América Latina, no? En América Latina podemos encontrar dos escenarios en los años 80. Por un lado, las democracias, ¿sí?, en Sudamérica, como es en nuestro país, que eran nuevas democracias que se lograron tras nuevas tratativas o pactos polémicos entre los partidos políticos y las Fuerzas Armadas, favoreciendo a estos últimos, ¿sí?, que para la opinión pública eran pactos polémicos. Por ejemplo, la ley de obediencia, que ustedes después lo van a profundizar un poquito más, ¿sí? Además, nacían en una pésima coyuntura económica, cuyo aspecto más dramático fue la crisis de endeudamiento, lo cual provocaba que estas democracias nacían en un contexto muy desfavorable en Sudamérica y que estaban sujetas a las amenazas del autoritarismo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasaba en Centroamérica? ¿Sí? Que era básicamente una región asegurada en términos de influencia por parte de Estados Unidos, empieza como a fisurarse o resquebrajarse. ¿Por qué? Porque empiezan a acrecentarse los temores de Washington debido a ciertas revoluciones. Por ejemplo, en Nicaragua con la revolución sandinista en 1979, la presencia de movimientos guerrilleros en El Salvador y Guatemala, y la presencia figurada de Omar Torrijos en Panamá, ¿sí? Lo cual para Reagan no descartó medios como para destruir o aislar a esos regímenes anticapitalistas, ¿sí? Volvamos al escenario mundial. A partir de 1985 vuelve ese clima de distensión y de diálogo entre las dos superpotencias,
¿sí? Más que nada porque el desenlace o la finalización de la URSS era inminente. Eso se visualiza básicamente en la finalización del Pacto de Varsovia, en las revoluciones que va a haber en Europa del Este, la caída del muro de Berlín en 1989, ¿sí? Y la reducción de sus armamentos nucleares entre las dos superpotencias a través de distintos acuerdos, ¿sí? Lo cual, esto finalizó la URSS en 1991, o sea, la finalización del comunismo, lo cual fue una victoria para lo que es el sistema capitalista, con un sistema económico unipolar y cada vez a nivel más global. Y cuando hablo de global, hablo de lo que es la globalización. Y ya entramos en lo que es en 1990, ¿sí? ¿Qué es la globalización? Bueno, la globalización, según Jorge Saborido, básicamente es un proceso histórico del desarrollo del capitalismo en su fase de transnacionalización, ¿sí? En que todas las economías del mundo se encuentran conectadas entre sí, obviamente ahuyentando la intromisión del Estado en el campo económico, ¿sí? Ahora, también hay que agregar un punto importante que en esta década se encuentra caracterizada por lo que es, no sé cómo definirlo, pero podría ser una concreción basada en una serie de transformaciones tecnológicas, ¿sí? Cuya denominación más famosa se llama como la tercera revolución industrial. ¿Qué es la tercera revolución industrial? Basadas en las tecnologías de la información, la optoelectrónica, la microelectrónica, las telecomunicaciones y la informática, ¿sí? Por lo cual, básicamente hablando, este proceso de convergencia tecnológica crea un sistema de distintas dimensiones en que las redes de todas las partes del mundo se encuentran conectadas entre sí a nivel mundial, ¿sí? Ahora bien, el triunfo del capitalismo tuvo un costo significativo. ¿Por qué? Básicamente en gran medida porque al desgaste que generó la preponderancia de un sistema económico sobre otro, ¿sí? ¿Y cuál fue ese costo? Básicamente lo que es la inestabilidad. Esta inestabilidad va a generar ciertas crisis financieras o recesiones económicas alrededor del mundo, inclusive en países donde se reemplazó el socialismo, ¿sí? Empecemos con Estados Unidos. Tenemos la era Clinton, ¿sí? La presidencia de Clinton. Esta presidencia de Clinton, aunque tuvo un crecimiento económico, Saurio le encuentra ciertas dificultades. Por un lado, no es un crecimiento económico sostenido. Segundo lugar, porque no es un crecimiento que alcance los niveles de la edad de oro del capitalismo, como dije antes, entre 1945 y 1973. Además, los números de pobres, o sea, la pobreza en Estados Unidos cada vez era más creciente, ¿sí? Y por último, perdón, me olvidé justamente. Porque chocaba con esto de la tercera revolución industrial, la forma tradicional de trabajo con esta forma que traía estas tecnologías de información. Las tecnologías de información que se basaban más que nada en los trabajadores autónomos o trabajos a tiempo flexible, con esta forma tradicional que básicamente se basaba en jornadas completas de trabajo, tareas bien definidas, o también para una persona buscar un modelo de desarrollo de carrera profesional, ¿sí? Sin embargo, el caso más dramático va a ser el caso ruso. ¿Por qué? Tras la finalización de la Unión Soviética, la liberalización de capitales, las privatizaciones y el abandono de su economía a las fuerzas del mercado produjo una criminalización de su propia economía, beneficiando solamente a una minoría, ¿sí? El 53% de la población rusa se encontraba por debajo de la línea de pobreza. Y el monto acumulado de endeudamiento superaba la salida ilegal de capitales, lo cual produjo en 1998 un crack financiero en Rusia. ¿Por qué? Porque su moneda, el rublo, se devaluó, ¿sí? Los inversores retiraron todos sus capitales del país y además hubo una suspensión de pagos por parte del Estado, lo cual perjudicó notablemente a los ahorristas particulares. Por último, en América Latina, porque se empieza a aplicar lo consensuado, no sé si lo consensuado, para mi opinión es lo dictado en el consenso de Washington, ¿sí? Que era un vasto plan de reformas económicas liberales en el que terminaba por objetivo la larga etapa de modelos de desarrollo dirigistas en toda la región, ¿sí? El cumplimiento de estas recomendaciones
lo van a cumplir gran parte México y Brasil, ¿no? Dejo Argentina para ustedes, chicos, ¿sí? Que eso le genera básicamente convertirse, por afluencia de capitales, en mercados emergentes, ¿sí? Pero no les permitió protagonizar un despliegue económico significativo, ¿no? Lo cual entra más que nada en turbulencias de inestabilidad económica y recesión también. Por ejemplo, en México con el efecto tequila en 1994 y en Brasil con la devaluación del real en 1999. Además, el empleo en el continente fue realmente impactado. ¿Por qué? Se crearon empleos marginales de nula o escasa productividad. Había una brecha muy gigantesca entre los trabajadores especializados, ¿sí?, y los trabajadores del sector informal, y la desigualdad se agudizó, dando lugar más que nada al nacimiento de los movimientos sociales, tales como el indigenismo o los indigenistas, ¿sí? Eso, por ejemplo, en América Latina. Bueno, ahora muy bien, le voy a dejar con Tomás Oñate Rútolo y con Elena Luján Coria, que van a hablar un poquito de lo que es el alfonsinismo, ¿sí?, que tiene un libro en común en particular muy bueno, y después vamos a hablar también de la hiperinflación, que vamos a hacer un poquito también hincapié en lo social, que eso se va a encargar Belén Fernández, ¿sí? Tommy, te dejo. Gracias, Santi. Bueno, acá como ha dicho el compañero, ahora vamos a hablar un poco, de una manera bastante breve, el periodo del alfonsinismo, ¿sí?, en la historia argentina. Reitero, ¿sí?, tal vez para quien esté ingresando ahora al video, ¿por qué estamos hablando de este tema? Sí, nuestro tema en sí, el centro es el 2001, la crisis del 2001. Bueno, porque entendemos que lo que ocurre en 2001 es el estallido de una crisis que se desarrolla desde años antes, y por lo tanto vamos a hacer un breve recorrido durante lo que es el alfonsinismo y el menemismo para entender por qué en 2001 la crisis estalla de la manera que hizo. Ahora muy bien, Alfonsín asume en 1983. Este es un año clave dentro de la historia argentina. Es el año que comúnmente se conoce como la vuelta a la democracia. Tras la dictadura de 1976, 1983 se plantea como el punto en el cual la junta militar sí termina abandonando el poder y se hace una apertura democrática con elecciones para que pueda la población decidir cuál iba a ser el futuro presidente del país. Estamos hablando, ¿sí?, de que Alfonsín llega en un periodo de transición, ¿sí? Un periodo de transición que no solamente pone fin a la dictadura de 1976, sino un periodo mucho más amplio, al cual ahora no vamos a dedicarle demasiado tiempo, pero que abarca incluso desde 1930, momento en el cual se da el primer golpe de Estado en Argentina, y que a partir de ahí iba a marcar la entrada, ¿sí?, de las intervenciones de las Fuerzas Armadas a la política durante varias ocasiones. Iba a haber un total, ¿sí?, hubo un total de 6 golpes de Estado en toda la historia argentina del siglo XX. Por lo tanto, Alfonsín llega, ¿sí?, marcando esta transición, pero también marcando la necesidad de realizar un cambio que era básicamente estructural, tanto político, económico y social, de estructuras que se habían desarrollado y se habían profundizado durante los años anteriores. Queda nomás simplemente ver cuáles son las promesas de campaña de Alfonsín para entender cuáles eran las necesidades que tenía la sociedad en ese momento. En primer lugar, bueno, los juicios a los militares, ¿sí? La democratización de las instituciones, ya que la democracia tenía que ampliarse y alcanzar también a las diferentes instituciones que existían en Argentina. Y también, muy importante y un tema que iba a ser clave, ¿sí?, y sigue siendo muy importante hoy en día en la Argentina, la economía, reactivar la economía, la cual La economía que durante la se había época... tenido, perdón también que te interrumpe, pero la No pasa economía ya nada. venía en decadencia desde el 76. De 76 y más que nada en el 79, cuando Martínez de Oz pide ese crédito y establece su medida de la llamada tablita, que en vez de ayudar a reactivar, lo único que ayudó es a no caer en lo que pasó en el... Ahora bien, no solamente fue esta medida en cuanto a lo económico, también cuando está en el poder viola. Hay otros tipos de, a ver cómo se podría decir, medidas drásticas, la reducción de salarios, ¿cómo se llama esto? La reducción también en el gasto público.
no solamente fueron momentos de violencia en la época de la dictadura, sino que en cuanto a la economía, cada vez iba más para atrás. En el momento que toma Alfonsín, pretenden reactivar la economía con el Plan Austral, que en su primer momento funcionó, hasta mediados del 84, principios del 84, funcionó. Tuvo el visto bueno, ¿cómo es que se llama esto? Por Estados Unidos, el cual también ayudó a que el FMI, como que, digamos, bajara un poco el tema del empuje por los intereses, y a cargo de esto estuvo el ministro de Economía, Juan Souroulier. Perdón por el nombre, pero no, perdón cómo lo pronuncio porque no me sale. Bueno, al principio funcionó. También establecieron lo que fue el Plan Primavera, el tema de comenzar con las privatizaciones, pero todo esto en un momento funcionó, pero nunca se reactivó la economía. Los trabajos siguieron en caída, no hubo más empleos, los que habían se mantenían, pero no es que había otra iniciativa. Bueno, en el año 1989, el Banco Mundial anunció la suspensión de créditos hacia Latinoamérica. Esto trajo muchos problemas, ya que ese dinero que ingresaba ayudaba a costear algunas deudas que había, pero ese equilibrio tan deseado que quería el radicalismo no se podía conseguir, ya que en su estructura económica, lo que intentaron hacer, no tuvieron en cuenta lo que pasaba a nivel mundial. Ahora bien, las industrias estaban muy monopolizadas, o sea, era un pequeño grupo muy reducido y que solamente tenía fines a sí mismo, o sea, los obreros y la política o el Estado no eran tomados en cuenta. Esto ocasionó que, por ejemplo, el malestar se generalizara, y se llegó a la renuncia del ministro de Economía, Juan Souroulier, no me sale bien, perdón, y cuando renuncia, se establecen lo que son la suba de salarios por emergencia, se libera el dólar, que una de las estrategias que tenía con el Plan Primavera era que el dólar no subiera, pero bueno, al liberarlo, el dólar se paró, y lo que generó el estallido de lo que fue la hiperinflación. De 1989, ¿no? Exactamente. Exacto. En ese sentido, me gustaría agregar una cuestión que nombra el autor que utilizamos tanto Luján y yo, que no lo mencionamos anteriormente, así que lo traigo ahora aprovechando, que es Marco Novaro en su libro Historia de la Argentina, de 1955 al 2010, que él menciona justamente que las intenciones de Alfonsín cuando entra al gobierno, ¿sí? La legitimidad que le da justamente el haber ganado las elecciones, con la importancia que tenía justamente el ganar elecciones en ese año. O que hayan elecciones en sí. Que hayan elecciones, sí, obviamente. Era bastante importante y llevó, según Novaro, a que haya cierta subestimación del escenario político, económico y social que había en la Argentina, ¿sí? Lo que va a plantear Alfonsín son una serie de reformas o de medidas a llevar adelante que de cierta manera, si bien van a tener cierto efecto, ¿sí? En diferentes ámbitos, como por ejemplo los juicios políticos o en un momento muy determinado y muy breve en la economía, realmente van a ser efímeros, ¿sí? Porque la crisis igualmente va a terminar explotando, la hiperinflación va a terminar explotando al final de su gobierno. Esto puede ser por varias causas. Hay que acordarnos que es el primer gobierno en bastante tiempo que subía al poder, ¿sí? No tenía un manejo muy sabido, si se puede decir así, de cuál era el contexto interno y externo que estaba manejando Alfonsín en ese momento. Pero discúlpame, ¿sí? Tommy, no sé si capaz lo analiza vos, lo analiza Carla. Hay una hiperinflación, ¿no? Que es el desencadenante. ¿Cómo afecta esto a la sociedad? ¿Cómo lo sufre la sociedad? Bueno, justamente también, a ver, para entender un poco lo que pasa en el 2001, ¿no? Esta crisis que estalla, hay que ir, digamos, a la hiperinflación, que es fundamental. El libro que yo utilicé en este caso es de Gabriel Di Meglio, ¿sí? Que es Larga historia de los saqueos en Argentina, que empieza desde la independencia y llega hasta más o menos 2013. Pero bueno, justamente voy a utilizar, digamos, lo que es
los saqueos que se dan en el 89 a través del contexto de hiperinflación, y después, bueno, en el 93 un caso muy específico que es en Santiago del Estero, y después, bueno, en el 2001, que ya es lo más conocido. En este caso, en el 89, como venían comentando los chicos recién, lo que se da, digamos, es una crisis que afecta más que nada a los sectores de los trabajadores, en este caso. Por eso, los primeros saqueos que se dan en el 89 en Argentina, digamos, afecta a sectores de lo que serían las grandes, ¿cómo sería? Los grandes conglomerados urbanos. En este caso, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, ¿sí? Justamente los que estaban, digamos, aquellos trabajadores que estaban insertados en el mundo de la industria, que en este caso nunca se pudo recuperar. Bueno, tiene que ver también con muchos factores, no solamente con una pobreza que se empieza digamos, a incrementar cada vez más, sino también con una reducción en los salarios, con una inflación que es de un 300%, es una locura los precios que se dan en los alimentos básicos como el pan, la leche, es imposible. O sea, lo que se da en este contexto es un saqueo, digamos, lo que menciona el autor, por la utilización de alimentos, o sea, por consumir alimentos. No, Sí, no es más que otra cosa. cosas de primera necesidad, básicamente. Exacto, sí, sí, sí. Perdón A que te interrumpa diferencia un de poquito, los Carla. saqueos, ¿sí? Por ejemplo, al principio Alfonsín logró que los precios bajaran, pero después del 84, fue mediados del 84, estalló y los precios se dispararon más que cuando fue la guerra de Malvinas. Sí, 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 sí. Sí, más que durante la dictadura. Eso Sí, también es porque, bueno, el Estado, en este caso el gobierno de Alfonsín o el gobierno radical, no tenía un plan sostenible, ¿no? En cuanto a la economía. Sabemos que la tradición histórica de lo que es el radicalismo siempre es afectado en cuanto a la economía, es su pata floja, es así. Bueno, estos saqueos se dan en base de, digamos, sean pequeños motines, ¿sí? O sea, pensemos que son pequeños grupos que van a supermercados para la obtención de alimentos. También lo que se da lo que es muy conocido en gran sectores de acá, más que nada en el conurbano bonaerense, pequeños grupos de mujeres, ¿sí? Que van y saquean leche, alimentos para sus hijos, y el comerciante en ese momento, ¿qué le va a decir? Si se sabe muy bien la crisis económica que se está viviendo. Bueno, estas son las modalidades, son pequeños grupos, no hay cuestiones violentas, muy pocos casos se da la violencia. Es muy distinto al escenario que se vive en 2001, porque no hay detrás de estos saqueos una organización, no hay sectores sindicales, no hay partidos políticos, no, es la gente que sale a la calle y que empieza a enfrentar esta situación. Exactamente, y lo que también remarca el autor es que se da, digamos, no en los pobres estructurales, no en los pobres que vienen de antes, sino aquellos, digamos, aquellas personas o aquellos asalariados que se empiezan a quedar sin trabajo o que el sueldo no les alcanza para poder ir a comprar alimento. Entonces, eso hay que poder contextualizarlo bien y poder entenderlo. También justamente lo que se da en este contexto a partir de la hiperinflación es lo que sería o lo que conocemos como los nuevos pobres. Serían aquellas familias. ¿Sí, Tommy? Sí, claro, que ese, perdón ahí que me meta, justamente es un concepto que tratan Kessler y Minuchin, ¿sí? Que Sí, lo Kessler, que el trata sociólogo. justamente, claro, exacto, es justamente todas aquellas familias que antes pertenecían a la clase media y que de pronto se ven bajo la línea de pobreza, ¿sí? Todavía mantienen muchas de sus características de clase social, de clase media, podríamos decirlo de esa manera, ¿sí? Pero que igualmente en este momento están bajo la pobreza. Son todos estos nuevos pobres que surgen a partir del 89. Sí, a mí me llamaba mucho la atención los datos estadísticos que hasta, digamos, hasta el principio de la década del 80, estos, digamos, estas familias que llamamos nuevos pobres o que están bajo de la línea de pobreza que no llegan digamos, a sostener lo que serían las necesidades básicas, eran de un 4% y a finalizada la década, o sea, a principios de los 90 es de un 18%. Entonces estamos hablando de una tremenda crisis que se da, o sea, no es poca cosa.
Y a partir de este momento también lo que empieza es, digamos, una nueva estructura social en cuanto a estas nuevas tendencias que se dan, estas nuevas clases, o no sé si decirlo clase, o nuevos pobres que se dan. Nuevos grupos sociales que surgen. Exactamente, que después son los que, digamos, van a llevar adelante los disturbios que se dan en el 2001. Ahora, Sí. podemos, O sea, son chicos, si quieren, vamos al plano lo que es el menemismo, si quieren, analizando un poquito qué es lo que pasa en 1990. Sí, cómo llega Bien. Menem. Sí, Bien. Básicamente, podemos plantear la llegada de Menem con en el momento en que Alfonsín tiene que irse con un gobierno que ya básicamente estaba resquebrajado, ¿sí? Tommy, disculpa que te diga, Alfonsín, cuando toma el poder, acordate que ¿cómo se llama? Que los salarios se habían disparado y que el dólar volaba. O sea, la gente podía Sí. comprarlo y realmente se refugió en lo que era el dólar para no perder lo que tenía. sí, una Exacto, moneda muy exacto. devaluada, una moneda muy devaluada. Sí, que Sí, incluso en ese nosotros conocemos, momento, tenemos nuestros padres que nos decían, bueno, en mi caso me decían que iban al mercado, al supermercado, y a la mañana era un precio, a la tarde era otro precio. El O precio del sea, era pan, se algo decía, totalmente una locura. que salía de ello no, hipotéticamente 3 pesos el kilo de pan a la mañana y a la tarde 12 pesos, o sea, una inflación de Sí, magnitudes sí, que por más que desconocidas. vos tengas trabajo, que seas asalariado, no lo podías, no podías zafar de la crisis, es así. Igual hay que mencionar un punto importante para lo que es Menem, el Pacto de Olivos, creo yo, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Bueno, que el Pacto de Olivos era básicamente una de las ambiciones que tenía Menem, justamente por el tema de la reforma de la Constitución del 94, que le podía permitir una reelección, ¿sí? En el cual justamente es un pacto porque la otra parte que estaba presente ahí era Alfonsín, que el radicalismo en ese momento se encontraba debilitado tras su salida del poder del 89, y que veía justamente en la posibilidad de hacer un acuerdo la única chance de poder tener, digamos, ciertas, digamos, posibilidades de llegar a algo, ¿sí? Porque si no, Menem lo iba a hacer igualmente. El Pacto de Olivos es simplemente las dos partes que se juntan a Claro, hablar y acordar sobre esto. sí, Fue más que básicamente, nada para establecer el sí. escenario, o sea, como para darle más emoción a lo que realmente quería Menem. Igual eso generó cierta confusión en la opinión pública porque consideró el Pacto de Olivos como el radicalismo funcional al gobierno peronista, ¿no? Y eso provocó una interna en el partido, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. En un periodo en el cual, después de sus 2 primeros años de gobierno, en el cual ya Menem estaba consolidando bastante su programa económico y político. Básicamente manejaba bastante el tema y su posición política. La oposición, mucha posibilidad, mucha participación en ese momento no tenía. Menem tenía, entre todas las cosas que se le puede decir, por lo menos un manejo hábil en cuanto a poder imponer su posición al resto de Aparte era muy los sectores de popular, la hay que sociedad. aclarar eso, que tenía apoyo de la sociedad porque era muy popular en ese entonces. Sí, también porque Totalmente. venía del peronismo, ¿no? Exactamente, o sea, las También clases la clase trabajadores, política. si vos venís del peronismo, te van a apoyar supuestamente. Sí. Aunque Mm, escribió con la izquierda, pero pensó con la derecha, ¿no? No sé qué bueno, piensan ustedes. justamente, Nos sí, traicionó. yo acá lo que puedo decir es que lo que puedo decir justamente es algo que añade Navarro, que Menem básicamente lo que plantea es una reformulación de lo que es el peronismo, ¿sí? Diciendo que la decadencia de Argentina, y ojo, esta es una idea bastante llamativa, empieza del 30 cuando el Estado empieza a intervenir más en la economía, es decir, que deja los años de Perón dentro de lo que es la decadencia argentina. Es decir, viene con una transformación, viene con una nueva mirada, Y ¿sí? se Con empieza a meter el políticas. liberalismo, se empieza a meter el liberalismo en el... Bueno, ¿y cómo es la Exacto. política económica de la primera presidencia de Menem y si quieren también de la segunda? Porque algo tiene que ver Bueno, lo que desencadenó en 2001. bueno, el tema, ya lo dije anteriormente, el tema era tratar de bajar lo que era el dólar y controlar lo que fue la hiperinflación. Ahora bien, con el tema de la devaluación, un peso, un dólar, al principio funcionó. En cuanto a las empresas, todavía seguían estando, como en la época de Alfonsín, nucleadas. Estableció que un grupo, que eran economistas y un sector privado, manejaran ciertas áreas económicas. El BIB, Bucher y Bohr.
Intentaron Ujú. establecer charlas con esos grupos, o sea, con esos empresarios, pero en realidad tampoco hubo mucho que hacer. O sea, no es que les daban mucha prioridad. No sé qué más podés decir con el tema de los grupos económicos, porque tampoco hubo, en cuanto a crecimiento de empleos, tampoco hubo en esta época, se mantuvieron, los privados tampoco crecieron, el Estado se mantuvieron, o sea, es como que este equilibrio, se mantuvo como en equilibrio, pero no hubo crecimiento. Claro, justamente lo que se puede decir ahí es que si bien no hubo crecimiento, hubo cierta estabilidad, ¿sí? Lo que hizo clave la convertibilidad, ¿sí? Capaz sería adelantarnos mucho, ya cronológicamente igual ya vamos a llegar, pero existía una idea de que la convertibilidad tenía que mantenerse a cualquier precio, más allá de Menem y Cavallo, ¿sí? Entonces, realmente, este, por más que no hubiera, o sea, por más que la convertibilidad en sí trajo ciertos problemas, también porque incluso ellos mismos que habían puesto las pautas a seguir, que incluían una especificación de la economía tras un equilibrio, también lo dejaron de lado, es decir, se quedaron conjuntamente con la convertibilidad, no Aparte hicieron pensaron tampoco que, las reformas que habían planteado y bueno, eso fue llevando a un pozo en el cual no podían salir. pretendieron que con el dólar se mantuvieran los precios de los alimentos, pero tampoco se harán igual. Exacto, exacto, Sí, exacto. bueno, justamente también yendo a lo social, ¿no? Lo que se da en el contexto, digamos, del primer gobierno de Menem es el santiagueñazo, conocido en el 93. Y, a ver, Santiago del Estero como, lo tomamos como referencia, pero si bien se dieron también disturbios en lo que es La Rioja, Catamarca, Mendoza, ¿sí? Toda la región de Cuyo. Pero en este caso se lo toma como como un fuerte antecedente de, digamos, de saqueo y crisis social por la violencia que significó. Digamos, esto se da en un contexto donde en el interior es, digamos, es afectado por las reformas neoliberales que ya adelante Menem y Cavallo, su ministro de Economía, Sí. y En sí en su este política caso, se efectuó en eso, en lo que eran las reformas de la parte económica y las macroeconómicas, pero en sí lo que eran las empresas que le daban trabajo al pobre obrero no le dieron importancia. sí, lo que se lleva adelante, digamos, es un ajuste fiscal. En este caso, Ujú. en el interior lo que se da son las leyes ómnibus, ¿sí? Conocidas con ese nombre, que lo que pretendía era un ajuste y una reducción del Estado provincial. En este caso ya la nación no se hace cargo, sino las provincias. Y ahí se empieza a dar un fuerte desequilibrio, pues sabemos muy bien que hay provincias que son muy pobres y que si no tienen el apoyo de nación, un sostenimiento económico, no pueden sostenerse por Y, sí mismas. a ver, si en el terreno educativo hubo una descentralización a través de la ley de federación, que la provincia se haga cargo de cada su educación hacia nivel provincial, y en el Sí, terreno económico va a pasar lo mismo, creo yo. A ver, lo que hay que marcar acá es que hay una ausencia del Estado en el campo económico, ¿sí? claro, Sí. pero no es una ausencia del Estado porque el Estado, o sea, no tiene la intención el Estado de intervenir, ¿sí? No Y se de O ve sea, que ahí afecta. las la política que privatizaciones. lleva a cabo Caballo es eso, bueno, vamos a reducir el Estado y que cada uno, bueno, se lo arregle con lo que pueda, ¿no? Y Bien liberal. un factor clave para mí, a mi criterio, a mi entender, lo digo yo, no lo dicen ustedes, o sea, lo digo yo personalmente, el factor corrupción tiene mucho que ver en el gobierno Sí. menemista, porque capaz Bueno, el tema de las se generaron ciertos privatizaciones, ingresos, pero ¿dónde está esa plata? ¿Dónde quedó? Exacto. bueno, el tema de los negocios con el tema de las privatizaciones, las empresas que pasaron, que eran del Estado a manos privadas, son ciertos negocios que supuestamente crecieron, pero que nunca se vio dónde estaba esa plata. Sí, Exactamente. sí, sí. Sí, la privatización de los bancos, distintas empresas. De las Sí, empresas sí. estatales en Como sí, o sea, ferrocarriles, aerolíneas, YPF, Sí. Los los servicios trenes, las públicos líneas ferroviarias. privatizados. exactamente, exactamente. Ahora bien, esto desencadena o lleva mucho, y les hago una pregunta a ustedes, ¿no? Lleva al detonante 2001 y no antes. ¿Por qué, por ejemplo, no? Como para ir cerrando lo que es menemismo. Bueno, parece que tener en cuenta una idea que había señalado yo previamente y que también está mencionada en el libro de Novaro, que es que existía un acuerdo justamente para mantener la convertibilidad, ¿sí? Por más que la crisis en algún momento iba a estallar, ¿sí? Porque las situaciones o el contexto nacional económico estaba empeorando cada vez más, existía, digamos, cierto acuerdo de mantener la convertibilidad. Ojo, pero cada vez era menor, ¿sí?
eso se nota justamente en que hay cada vez más protestas sociales, surgen lo que son los piqueteros, hay otras nuevas organizaciones, entonces realmente ya empieza a haber un cuestionamiento social a esta convertibilidad o a este sistema económico por parte de quienes se veían afectados negativamente por esto. Sí, justamente, digamos, teniendo en cuenta las consecuencias de la década menemista, yendo a valores concretos, lo que se da es que hay un 52% de pobreza, comparando con valores de 10 años anterior, que era de un 38%, ¿sí? Y comparando también con valores latinoamericanos, es grande, es muchísimo. Y también el porcentaje de personas en la línea de indigencia es de 24%. O sea, es un montón. La verdad que son los peores años de la historia argentina, ¿no? Y después, ¿cómo cuesta salir de esta crisis? Porque... O sea, en total es más de un poquito del 70%, la gente no puede satisfacer sus necesidades básicas. Es un montón. Sí. Por Y eso tampoco mismo no podían haber, tanto los... perdón que me interrumpa, el tema de los trabajos. Las empresas, al ver semejante crisis, se fueron del país. Empezaron a irse, viendo que, por ejemplo, tenían más posibilidades en otros países, viendo que los bonos en Estados Unidos eran más baratos y empezaron a dispararse. O sea, dejando cada vez, o sea, las empresas desaparecieron de acá, al no haber empresas, no haber trabajo, la crisis continuamente iba aumentando. Era un detonante, o sea, todo lo que se hizo fue más que nada para ir tratando de que no explotara, pero tarde o temprano tuvo que estallar, era una bomba de tiempo esto. Pasa que el tema de las empresas es complicado, porque muchas empresas nacionales habían quebrado, habían sido absorbidas por empresas multinacionales. Si ya eran las últimas empresas que quedaban, ya había desempleo, porque muchas empresas cerraron, la gente no encontraba trabajo, de pronto las únicas empresas que hay se van y empieza a ser un panorama cada vez más complicado. Sí, no hay una solución rápida a todo esto. Lo que se empieza a dar en lo social es mucho esto, lo que también mencionó Tommy, lo que serían los piqueteros, ¿sí? Empiezan a surgir las protestas, digamos, los cortes de calle, todo lo que es en el área de Gran Buenos Aires, principalmente en La Matanza. Acá en este contexto también, digamos, en el 2012 da lo que, ¿cómo es? Luis de Liga empieza a hacerse conocido por su gran protesta y 20 días de corte. También lo que se da en muchas áreas en Córdoba, Rosario y demás, cortes de ruta, pero también carpas, ¿sí? Exigiendo todo el tiempo al gobierno esta cuestión del trabajo y no tener para comer, que digamos, una salida rápida, ya sea un subsidio o demás. Ahora, esto ya vamos en camino hacia 1999, ¿no? Hay elecciones, ¿no? Se presenta el peronismo con Duhalde, que era gobernador de Buenos Aires durante la segunda presidencia de Menem, ¿sí? Se presenta candidato a presidente y se enfrenta a lo que es la alianza, ¿no? Esta alianza conformada por el FREPASO y el radicalismo, que el radicalismo necesitaba mejorar su imagen porque venía con el arrastre de lo que fue la hiperinflación, y venía el FREPASO, que era un partido bastante pragmático, ¿sí? Con distintas vertientes ideológicas, que se había opuesto al Pacto de Olivos, de lo cual le dio cierta popularidad política, ¿no? Y que necesitaba capaz un partido que le dé una imagen más federal, no tenía esa estructura electoral a nivel nacional como para mostrarse, ¿no? Entonces conforma esta coalición política, ¿no? La alianza, que gana en 1999, chicos, que fue una victoria bastante como agridulce, ¿no? Por un lado, por el tema de que en las encuestas marcaban que el 20% iba a ganar de la Rúa sobre Duhalde, terminó ganando sobre el 10%, y en la provincia de Buenos Aires pierde la alianza, gana el peronismo en la provincia, ¿no? Como se dice, la madre de todas las batallas, que gana Rucaf sobre Meijide, ¿no? Que Meijide, en términos provinciales, era la persona con más o mayor imagen positiva de toda la coalición. Entonces eso fue una victoria bastante agridulce, ¿no? No controlar la provincia más importante del país, ¿no? Totalmente. Aparte, no hay que olvidarnos que la alianza llega al poder ya en una situación complicada, ¿sí? Una situación comprometida y con diferencias internas, porque entre el FREPASO y la UCR había diferentes formas de abordar las cosas, diferentes ideologías, ¿sí? Diferentes maneras de abordar. Nomás hay que plantearlo entre la disputa que había entre De la Rúa y Álvarez, que era el vicepresidente. De la Rúa manejaba lo que era un tratar de
generar un diálogo diplomático con lo que es el peronismo, mientras que lo que Álvarez defendía era la transversalidad, es decir, separar al peronismo de sus bases, ¿sí? Juntar al resto de la sociedad, al resto de grupos opositores, para así poder, digamos, hacer una lucha frente a frente con lo que era el peronismo. Entonces, ya de por sí tenemos diferentes formas de querer abordar las cosas, diferentes objetivos. Estamos hablando solamente del presidente y el vicepresidente. El resto de la coalición básicamente iba por el mismo camino. Era una situación compleja interna y externa para la misma coalición. Bueno, y ahora, ¿cómo fueron las primeras medidas económicas que empieza a tomar como la alianza como para afrontar este arrastre económico bastante delicado, ¿no? Bueno, en cuanto a las medidas económicas hay que resaltar, hay una ley, la ley de déficit cero. O sea, con esta ley que fue votada en julio de ese año, del 2001, lo que hacían era, esto permitió recortes en los sueldos para los jubilados, en los bonos, o sea, las cuotas, y en los contratos. Esto generó, o sea, ya la gente no tenía para comer, y aparte la poca plata que tenía, se le fue disminuyendo, porque lo que generaron fue recortes en sus ingresos. O sea, si antes no tenía para comer, ahora menos todavía. Eso fue uno de los grandes detonantes que causaron que el 2001 la gente directamente salga a la calle. Sí, bueno, también otro factor, el tema del corralito, ¿no? Que hoy también hablamos con Tommy, esta cuestión de que, a ver, ¿por qué un estallido así, de tanta intensidad o de tanta dimensión no se dio en periodos anteriores que veníamos diciendo? Sí, hay una alta tasa de desocupación, pobreza que se va incrementando cada vez más, la gente no tiene para comer, cuestiones tan, digamos, que afecta directamente a la población. ¿Por qué no se dio antes? Bueno, en este caso también es porque todavía había un sector de la sociedad en el que no estaba tan afectado por esta situación. En este caso, no sé, me atrevo a decir la clase media alta, ¿no? Es en el momento que desaparece con estas medidas, porque en sí yo lo tomo como que la gente fue robada, porque la gente que puso dólar después le dieron un peso que realmente no valía absolutamente nada. Los ahorros de toda su vida se perdieron con esto. ¿Y qué fue lo que decimos cuando hablamos de corralito? Que ese fue como el desencadenante total, ¿no? Como dijeron, se terminó la situación de este arrastre, ¿no? La furia de la sociedad argentina contra el gobierno de Fernando de la Rúa, ¿no? Sí, que esto también lo que da es una falta de credibilidad en lo que es el Estado. En este caso, las personas dejan de tener confianza en quien los representa y es una crisis total a nivel político y social. O sea, que las personas no puedan tener legitimidad por quien los representa, creo que es lo peor que puede pasar. Sí, y no hay que olvidarnos que para este momento De la Rúa ya estaba básicamente solo, porque tras la noticia de que se había sobornado a diputados opositores para aprobar ciertas leyes, Álvarez se termina separando, se va, sí, abandona la vicepresidencia, se rompe la alianza, entonces, claro, entonces no solamente tenemos acá este momento en el cual empieza a haber mayor conflictividad social. Todos, que se empieza Exacto. a hacer acá tan ya empieza a haber. Eso se nota mucho en las elecciones legislativas, que en este momento se me va, creo que fue exactamente en el 2000, en el cual el principal ganador fue el voto en blanco, porque mucha gente no votó, había ya no se creía en los políticos tras tantos años de toda esta situación. Es una falta de credibilidad, justamente. Sí, una falta de credibilidad, sí. Igual si nos ponemos a pensar, chicos, desde el 83 que volvió la democracia hasta el 2001, en todo ese momento, ninguno de los gobiernos que estuvo hizo algo que realmente sirviera. O sea, la gente, obviamente que no iba a creer en todo eso, porque cada vez, o sea, no es que buscaban soluciones a futuro, buscaban soluciones momentáneas. Más que nada, lo que pasa es que es una estructura que ya no se podía seguir sosteniendo, y lo que se da acá ya es como el desquebrajamiento total, o sea, se empieza a desquebrajar todo. Ya no hay política, no hay economía que lo pueda sostener. Entonces lo que requiere es un cambio que recién se va a dar en el periodo de Néstor, ¿no? Como sabemos. Bueno, ahora bien. Bueno, después de lo que pasó, perdón Santi, después que pasó esto, que el De la Rúa se va, tuvimos un desfile de presidentes que encima cada vez que los presidentes que vinieron veían la olla llena, desaparecían, como el caso que tuvimos un presidente por una semana.
Vean, muy bien, estamos hablando del contexto político, pero hubo un desencadenante Sí. que fueron los incidentes que hubo en el Obelisco y también en el Gran Buenos Aires, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque estamos hablando el tema posterior de la Rúa, pero hubo algo que comenzó de la Rúa y la famosa imagen del helicóptero yéndose de Casa Rosada Y los fomentó eso. cacerolazos, la gente saliendo a la calle, directamente diciendo Claro. que se vaya el presidente, ¿no? Algo insólito. Claro, pasa que ante la pérdida de legitimidad de las instituciones, la herramienta que usó la sociedad para manifestarse fue justamente la protesta, ¿sí? Y ahí viene todo este tema de que hay un incremento también en la violencia en las calles, ¿sí? Esta era la última herramienta, o la herramienta extrema, podríamos decir, que tenía la sociedad en ese momento para poder manifestar su disconformidad. ¿Qué es lo que hace de la Rúa? Decreta un estado de sitio, ¿sí? Ahí está. Este va a ser el momento en el cual ya lo poco que le quedaba de credibilidad, de poder o de legitimidad se va a ir. Y es cuando explota socialmente con mayor fuerza esta crisis. Qué Sí, poca practicidad, ¿no? Para la hora de gobernar. Llegar a esta además, situación además, tremenda. ¿no? Y que esto ocurre el 20 y el 21 de diciembre de 2001, ¿no? Antes de Navidad, ¿no? Fecha Sí. bastante especial, ¿no? Voy a contar algo. Yo lo viví, Vamos, era bastante grande, Antonio. no voy a decir mi edad, pero ver a la gente, los negocios, encima no solamente es que se saquearon las grandes empresas, o sea, las grandes marcas, sino los negocios de barrio también. Y habían algunos que realmente la gente, o sea, está bien, había hambre, pero había otros sectores que aprovecharon también el momento. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en mi casa nos despertamos con mi mamá y había un camión, estos que llevan la carne, y había quedado acá afuera. O sea, la gente estaba completamente desesperada por, o sea, los acontecimientos que surgieron en el 2001. Ujú. Sí, fue un Exactamente. estallido completo de la sociedad. Fue un estallido completo y en todas sus dimensiones, ¿no? Esto provoca lo que es la renuncia de Fernando de la Rúa, ¿no? Y asumen 5 presidentes más, ¿no? Se dice como el título de Seferino Reato, 12 noches, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí, ¿no? Después de la Rúa. Bueno, básicamente acá se da un momento en el cual justamente termina asumiendo el que era el presidente de la Cámara del Senado, si mal no recuerdo, de apellido Puerta, ¿sí? Y a partir de acá empieza a darse una sucesión de presidentes, lo cual demuestra justamente la fragilidad del Estado en ese momento, ¿sí? La falta de legitimidad y los problemas realmente graves que había ante una crisis que era Crisis política, institucional. económica y social, ¿sí? Recién hasta que asume Duhalde hay cierta estabilidad porque transcurre un tiempo hasta que se da el pasaje democrático hacia la presidencia de Néstor Kirchner. Pero justamente durante este tiempo es una evidencia muy grande, tanto como la idea de la Rúa de la presidencia de esta manera, de la falta de legitimidad y de poder que tenía el Estado durante este tiempo. Característica que al menos Novaro sostiene que es la causa de la crisis y que es lo que se mantiene como característica del periodo que va del 83 al 2003. Justamente, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hablar sobre este tema, sobre el 2001, dijimos, bueno, no hay que verlo como una crisis aislada, sino que tiene que ver también dentro de un marco de coyuntural, ¿no? De una crisis que se empieza a agudizar digamos, a finalizar la década del 90, pero que viene ya de un periodo anterior, en este caso, del gobierno radical de Alfonsín. Muy bien. Justamente estamos hablando un poquito de las conclusiones, ¿no? Yo creo que puedo marcar, yo justamente hablé del contexto, que la crisis argentina no fue la única, hubo crisis muy similares en todo el mundo, básicamente. No sé si hablamos del Caracazo, ¿no? Creo que lo mencionamos, al Caracazo. No, También del tequila, la crisis del tequila también. O sea, esos fueron crisis que, o sea, le permitieron a Argentina tener una idea de lo que iba a pasar. Porque después de lo que pasó en México, es como que ya se sabía lo que iba a pasar acá. sí, O sea, básicamente los intereses internacionales habían aumentado. Perdón. Claro, básicamente son crisis financieras y recesiones económicas que se dan dentro de lo que es la globalización, ¿no? Y que es esta inestabilidad
más que nada fomentada por el desgaste que produjo el sistema capitalista ganándole sobre el sistema comunista, ¿no? Ahora, el segundo elemento que yo creo que mencionó para la conclusión es este estado de amonía, ¿no? ¿Carla? Anomia. Anomia, perdón. Sí. Que no es un lo que anarquismo, hablamos, pero es una falta de legitimidad que tiene el Estado. En este caso no se cree en el poder y no hay quien lo sostenga, ¿no? Es lo peor que le puede pasar al Estado. Exactamente. Además, como dijimos también, que fueron soluciones de parche, no hubo reformas estructurales que ataquen los problemas socioeconómicos que atraviesa el país desde 1976. Creo que eso es un punto importante. Como no hubo un plan económico, digamos, sólido, no hubo un plan económico directamente desde el retorno de la democracia, ¿no? Fueron simplemente soluciones momentáneas que era prueba y error continuamente. Es más, en el autor que tratamos con Tommy decía que el menemismo era consciente de eso, que era prueba y error, porque no sabían qué hacer. Los primeros 2 años justamente fueron de eso. Fueron ver qué es lo que pasaba, prueba y error, hasta que consolidaron esto que era la convertibilidad. Que incluso, y como muestra de esta falta de reformas. Claro, porque no fue una reforma estructural tampoco como ellos querían. Lo que ellos plantearon no lo llevaron hasta las últimas consecuencias como lo habían dicho que iba a funcionar en teoría. No llevaron de vuelta a la especificación de la economía. Se mantuvieron en la convertibilidad, ya fuera por la razón que ellos consideraran, pero no hubo ni siquiera una reforma que cambiara realmente cómo eran las cosas en la Argentina. No hubo una reforma estructural, económica, que fuera sustentable con los nuevos tiempos que estaban ocurriendo. Sí, y eso que también a largo plazo hablaba sobre, bueno, cuál va a ser el papel del Estado luego de 2001, ¿no? Que eso iba a tener un poquito el debate, ¿no? Estado sí con la economía o Estado no con la economía, ¿no? Que venía a partir del arrastre y del detonante en 2001. Chicos, les quiero agradecer un montón por este segundo conversatorio. Si quieren agregar algo más, es más que bienvenido. No, la verdad que muchas gracias a la gente que está del otro lado. Y bueno, también ellos pueden comentar, seguramente muchos vivieron, no sé, yo tenía 3 años, no puedo hablar, pero sí, en este caso hay gente que nos está mirando y que vivió y la situación y también puede comentar, es algo muy allegado a nosotros. Sí, yo quería agregar que también este es un tema que cuando me estaba preparando tenía cierto tratamiento especial, yo también lo viví, no me acuerdo mucho porque tenía unos 5 años, 6 años, pero que sé que a mucha gente le impactó, ¿sí? No es como hablar del siglo XIX o principio del siglo XX, que mucha gente que lo haya vivido no queda, ¿sí? O casi ninguna, sino que estamos hablando de algo que realmente fue impactante, fue muy fuerte y que todavía es una herida, ¿sí? Dentro de lo que es el imaginario colectivo argentino. Sí, y también cuando vemos en la actualidad, perdón Tommy, cuando vemos un poco la actualidad, como ese miedo de decir, che, no queremos volver a vivir un 2001, ¿no? ¿Por qué no hacen las cosas bien? ¿Por qué no se ponen las pilas? En este caso el gobierno, pero bueno, son cosas que quedan en la herida de la historia argentina. De la memoria colectiva de la Argentina. Memoria colectiva, ¿no? Luján. Mira, yo lo viví, me acuerdo porque era pequeña, era adolescente, pero sí, realmente fueron semanas bastante complicadas y encima lo que más dolió es que como estalló entre el 20 y el 21, estábamos cerca de Navidad, una fecha que para los argentinos es muy, muy importante, o sea, la familia, la comida y ver que la crisis y que la economía cada vez seguía más en decadencia, es como volver a tomar esos recuerdos que quedan. Ojalá. Sí, además que el común de la gente no entiende sobre macroeconomía, microeconomía, dólar. Lo que la gente quiere es tener el alimento sobre la mesa y en este caso no lo tenía y bueno, sabemos pasó lo que pasó. Exactamente. Exactamente. Bueno, chicos, les agradezco un montón. Le agradecemos a todas las personas que nos están viendo. Si no vieron el primer conversatorio, está en el canal. Hicimos un conversatorio historiográfico sobre la vida de San Martín, ¿sí? Y van a venir muchos más seguramente. Así que, chicos, les agradezco un montón y gracias a todos. Nos vemos. Gracias a todos y a la gente que nos ve. Un saludo. Hasta luego. Acabas de escuchar a los profes del pasado. No olvides buscarnos en Instagram como @profesdelpasado para encontrar mucho más contenido relacionado con diferentes temas históricos. Nos vemos en el siguiente episodio.